Vamos a hablar de 1982, de cómo un conflicto que llevaba ahí, latente, más de un siglo, de repente estalla. Y lo hace en una guerra corta, sí, pero brutal. Una guerra que, fíjate, acaba con una dictadura, afianza en el poder a una primera ministra y, sobre todo, deja unas heridas que a día de hoy, para muchos, siguen sin cerrar. Venga, pues vamos al lío. La pregunta clave, la que nos va a guiar en todo este recorrido, es justo esa. ¿Cómo es posible que una disputa por un territorio que venía de 150 años atrás se convierta así, de la noche a la mañana, en una guerra en pleno 1982? Claro, para entender lo que pasa en el 82 no nos queda otra que viajar un poco al pasado. Porque, a ver, esta guerra no aparece de la nada. Para nada. Sus raíces son súper profundas. Hay que irse más de un siglo y medio atrás para encontrar el origen de todo. A ver, el camino hasta que estalle el conflicto es largo, pero tiene unos puntos clave que hay que entender. Por un lado está el reclamo argentino, que dice, oye, esto es nuestro por herencia de España. Pero el momento que lo cambia todo es 1833. Ahí llega el Reino Unido y toma el control. Por la fuerza, ¿eh? De hecho, la fuente original lo llama directamente usurpación. Y bueno, damos un salto enorme en el tiempo, hasta 1965, y ahí entra la ONU. Saca la famosa Resolución 2065, que básicamente les dice a los dos, sentaos y negociad una solución pacífica. ¿Pero qué pasó? Pues que esa negociación nunca llegó a buen puerto. Vale, tenemos una disputa histórica, un reclamo que lleva ahí un montón de tiempo, pero claro, eso no es suficiente para empezar una guerra. Hace falta la chispa que enciende la mecha. Y en 1982, esa chispa fue una crisis política brutal que estaban viviendo los dos países a la vez, Argentina y el Reino Unido, cada uno con sus problemas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el paralelismo entre los dos líderes es que es alucinante. A ver, en Argentina tenemos a la dictadura militar de Galtieri que se está cayendo a trozos. Hay una crisis económica tremenda, la gente está en la calle protestando, ¿y qué se les ocurre? Una guerra. La ven como la solución mágica para unir a todo el mundo con la bandera. Y ahora, vamos al otro lado del charco. En Gran Bretaña está Margaret Thatcher, la dama de hierro, con su popularidad por los suelos por unos ajustes económicos durísimos. Para ella, una guerra es la oportunidad de oro para parecer fuerte. O sea que, para los dos, la guerra fue una apuesta. Una apuesta política muy arriesgada. Bueno, pues con este panorama, con los dos líderes jugándosela, el escenario ya está listo. Empiezan los 74 días de guerra, un periodo cortísimo que marcó a toda una generación y cambió para siempre la historia de estos dos países. Y llegamos al 2 de abril de 1982. Las tropas argentinas desembarcan en las islas. Es la Operación Rosario. Y ojo, porque tenían una orden muy clara: evitar bajas británicas. Querían que pareciera una recuperación limpia, sin sangre. ¿Y en Buenos Aires? La locura. La gente que unos días antes estaba protestando contra la dictadura, ahora llenaba la Plaza de Mayo para aplaudirles. Es increíble el cambio. Pero claro, la reacción británica no se hizo esperar. Fue inmediata y fue masiva. A Margaret Thatcher no le tembló el pulso. Despachó la famosa Task Force, que era, para que nos hagamos una idea, la flota naval más grande que había juntado el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. El mensaje estaba clarísimo. Aquí no va a haber ninguna recuperación pacífica. Y entonces llega el 2 de mayo. Este es el punto de no retorno, el momento en que cualquier esperanza de una solución diplomática se va por el desagüe. El submarino nuclear británico, el HMS Conqueror, localiza al crucero argentino Ara General Belgrano y lo hunde. Y aquí saltó toda la polémica, porque el barco estaba fuera de la zona de exclusión que los propios británicos habían marcado. Fue un antes y un después. Las consecuencias de esa acción, el coste humano fue terrible. Murieron 323 marinos argentinos. 323. Estamos hablando de casi la mitad de todas las bajas argentinas de toda la guerra, en un solo ataque. A partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. La guerra era total. Pero si en el mar la cosa fue así, en el aire la historia fue muy diferente. La Fuerza Aérea Argentina, que era la primera vez que entraba en combate, dejó a todo el mundo con la boca abierta. Sus pilotos hacían auténticas locuras, volaban pegados al agua para que no los pillaran los radares, y lanzaban unos ataques súper audaces contra la flota británica. Su valentía, como bien dice la cita, les hizo ganarse el respeto de todo el mundo, incluso de sus enemigos. Pero la guerra de verdad, la del barro y las trincheras, se luchó en tierra. Y fue durísima. Los que estaban allí eran, en su mayoría, chavales argentinos muy jóvenes, de 18 o 19 años haciendo la mili. Se encontraron con un frío que pelaba, con que no les llegaba ni comida ni ropa de abrigo, y encima luchando contra un ejército profesional con una tecnología muy superior. Los británicos tenían, por ejemplo, visores nocturnos, algo que fue clave en combates terribles como el del Monte London. Finalmente, el 14 de junio se firma la rendición argentina.
Se acabaron los 74 días de combates. Y toca hacer balance. Las cifras son los que son y cuentan una historia muy triste. Como vemos aquí, 649 argentinos perdieron la vida por 255 británicos. Un coste humano, la verdad, terrible para una guerra tan corta. Pero que se firmara la paz no significó que la guerra terminara, para nada. Su sombra, su legado, se ha extendido durante décadas y ha dejado una herida que, sobre todo en Argentina, sigue muy, muy abierta. A nivel político, las consecuencias fueron fulminantes. La derrota hizo que la dictadura de Galtieri se viniera abajo como un castillo de naipes. Y eso abrió la puerta, ya sin marcha atrás, a que Argentina recuperara la democracia al año siguiente, en 1983. Pero, ¿y los soldados que volvían? Para ellos, el regreso fue horrible. Los trajeron a casa escondidas, de noche, casi como si fueran delincuentes. Todo para que la gente no viera la imagen de la derrota. A esta etapa se le acabó llamando la desmalvinización. Fueron años de intentar olvidar, de abandonar a los veteranos a su suerte. A día de hoy todavía se sigue trabajando para ponerle nombre a todos los soldados que están enterrados sin identificar en el cementerio de Darwin. Y mientras tanto, claro, Argentina no ha renunciado a nada. El reclamo de la soberanía por la vía diplomática sigue siendo una política de Estado, algo que no cambia gobierne quien gobierne. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, casi una pregunta que se queda en el aire. La historia de esta guerra nos hace pensar. Cuando las armas dejan de sonar, cuando se acaba el combate, ¿cuánto tiempo más dura realmente una guerra? ¿Cuánto dura en la memoria de la gente, en la política de un país y, sobre todo, en las vidas de todos aquellos a los que tocó de cerca?